Vamos a continuar, hermanos, viajando y, por así decirlo de alguna manera, a través de la Escritura y avanzando acerca de lo que estamos estudiando, como son y como es el fruto del Espíritu Santo. Partimos hace algunas semanas atrás, meses me parece ya que venimos hablando de esto, y dijimos que de alguna manera es como la particularidad y es como la representatividad de lo que cada uno de nosotros somos en Cristo. Y Jesús lo graficó claramente cuando él dijo: un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni esperemos que un árbol malo nos vaya a entregar fruto bueno, porque cada árbol da según su especie. Y hablando Jesús de los falsos profetas, dijo: ustedes por sus frutos los conocerán. Entonces hoy día nosotros tenemos una gran cantidad de iglesias, denominaciones y, por así decirlo, mucho pueblo cristiano que se congrega bajo diferentes letreros y bajo diferentes iglesias, bajo diferentes denominaciones. Pero lamentablemente no muchos de esos cristianos dan frutos dignos de arrepentimiento y, por qué no decirlo, no muchos de ellos dan frutos de evidencian que son una nueva criatura y que son personas que han nacido de nuevo, porque eso solamente se logra a través de la dirección del Espíritu Santo. Así que estuvimos hablando ya semanas anteriores acerca de los primeros frutos que debía tener cada cristiano, como era el amor, que de alguna manera es la base y es el motor que todo lo mueve. Hablamos del gozo o la alegría, que no depende de la circunstancia, no depende si me está yendo bien o me está yendo mal, yo voy a tener tanta o cuanta calidad de gozo, sino que dijimos que el gozo es un fruto del Espíritu, que estando en condiciones favorables o en condiciones desfavorables, el gozo debe estar en nosotros, porque es nuestra fortaleza. Hablamos de la paz, que no es la ausencia de conflictos, sino que es de alguna manera el gobierno de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Hablamos también de la paciencia, que es necesaria, porque muchas veces vamos a tener que ser probados para que el resultado de la prueba nos vaya a inyectar y nos vaya a meter algo de fruto, ¿verdad?, en nosotros, como es la paciencia. Hoy vamos a continuar hablando acerca de los siguientes dones, que de alguna manera Gálatas capítulo 5, vaya con su Biblia a Gálatas 5, 22 y 23. Así que cuando nosotros como cristianos hablamos del fruto espiritual, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano, que dice Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que cuando nosotros hablamos de fruto espiritual, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y cuando hablamos de ello, nosotros tenemos en mente estas características únicas que no poseemos naturalmente, pero que el Espíritu Santo obra en nosotros mientras seguimos sólidamente después de recibir y encontrarnos con Cristo en nuestro camino. Y ahí lo dice Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Ojo con esto. El fruto del Espíritu no es algo que yo pueda generarlo, o no es algo que yo por mi esfuerzo físico o por mi esfuerzo o comportamiento intelectual voy a lograr replicar o voy a lograr transmitir, sino que es una obra netamente del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, comienza una obra que nosotros sabemos que se llama la obra de la santificación. El Espíritu Santo viene a habitar, viene a morar en nosotros, y desde allí para adelante comienza la obra de santificación. O sea, yo comienzo a ser cada día un mejor cristiano. Pero porque yo voy evolucionando
¿Y por qué me voy convirtiendo en un mejor cristiano? Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros no nos permite estar quietos, sino que nos dirige y nos ayuda para ir avanzando hacia la santidad, la cual dice el Señor, sin santidad nadie verá a Dios. Así que la semana pasada, nuestra breve reseña del libro de Gálatas nos recordó que si bien somos salvos únicamente por la gracia, y aun cuando nuestras buenas obras son en última instancia el producto del espíritu interior de Dios, todavía estamos llamados a desempeñar un papel activo en el trabajo para cultivar estos frutos espirituales. No es que yo me voy a quedar de brazos cruzados en el sofá de mi casa con el control remoto de la televisión todo el día y voy a esperar que el Señor haga una obra milagrosamente en mí. Sino que yo también tengo que hacer algo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Leer mi Biblia. ¿Qué más tengo que hacer? Orar. ¿Qué más tengo que hacer? Congregarme, participar en la coinonía con los hermanos, participar de los sacramentos en la iglesia. John Sanderson, un autor cristiano, dice, el fruto físico crece porque es producido por una planta viva. Cualquier fruta crece porque es producida por una planta viva. Puede incluso crecer cuando está desatendida. La analogía de la vida cristiana es obvia. El cristiano es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano todo que es una nueva criatura. El cristiano es una rama en la vid. Usted solito no va a poder dar fruto. Separado de la rama, separado del árbol, separado de la vid, no vamos a poder dar fruto. Sin embargo, es responsable de tomar de alguna manera la iniciativa en las obras espirituales, como lo dije anteriormente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos siendo equipados como iglesia y nuestro papel siempre va a ser cultivar el Espíritu Santo en nuestra vida de manera activa, entonces vamos a ir transmitiendo y vamos a ir produciendo frutos que tienen que marcar nuestra identidad. Y comenzamos con el primero de esta mañana. Bondad. O amabilidad, dice otra traducción. ¿Cómo estamos como cristianos en cuanto a este fruto? La bondad. La amabilidad bíblica no es ser amable tú y útil con otras personas con el propósito de ganarlas para tus propios fines. ¿Se entiende eso? No es que yo voy a ser amable con alguien porque le voy a pedir 5,000 pesos. No es que yo voy a ser amable con alguien porque le voy a pedir que pueda pitutar a alguien de mi familia en el trabajo. No está diciendo que voy a ser amable porque voy a obtener algo o alguna ganancia en ese tipo de relación. Ahora bien, está claro que podemos tratar a otras personas con amabilidad para manipularlas. ¿Cuánto alguna vez lo han hecho en la vida? No sea mentiroso. ¿Cuánto lo han hecho? Oye, papito. Cuando ya viene ese papito, ¿verdad? Y te toma así por los hombros, ya porque hay que preparar la billetera, ¿sí o no? Algo viene. Porque no es normal que la gente a veces reaccione así con nosotros. Entonces hay mucha gente que va a ser amable con otras personas para ganar para sus propios fines u otros para manipularlas. Pregunto, ¿alguna vez has colaborado a alguien con la orgullosa esperanza de conseguir algo a cambio? Esos cristianos que siempre están esperando, a ver, vamos a hacer esto, pero ¿qué gano yo? O vamos a dar esto, vamos a generar, vamos a trabajar en esto, pero yo ¿cómo voy ahí? ¿Qué gano? Porque a veces no nos acostumbramos, hermano, a hacer las cosas por caridad, por glorificar a Dios, o porque sea una obra netamente para la gloria del Señor. ¿Alguna vez has dado a alguien un regalo con la esperanza de que en respuesta tenga una opción privilegiada de ti? ¿Ha sembrado últimamente usted en alguien de alguna manera solidaria? Y a veces nuestra mentalidad y a veces nuestro pensamiento es así. Aquellos que predican doctrina de prosperidad, dice, bueno, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. O sea, si tú siembras un buen regalo, vas a tener que cosechar un buen regalo, pero no siempre es así, hermano. La siembra y la cosecha no siempre te va a dar el fruto que cada uno de nosotros espera. Hay muchos ejemplos en la Biblia de falsa bondad. ¿Qué hay de la bondad de Jacob al prepararle a su hermano Esaú
un poco de estofado. A ver los lectores de la Biblia. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jacob le prepara a su hermano Esaú un poco de estofado. ¿Qué podría ser más amable que compartir su comida con su hermano mayor hambriento? ¿Cuántos tienen hermanos hambrientos? Cuidado con eso, hermano. A veces somos presa de eso. Y nos pueden manipular. Y nos pueden robar bendiciones. ¿Qué podría ser más amable que compartir la comida con su hermano mayor que está hambriento, verdad? Pero la palabra de Dios revela claramente que el corazón de Jacob, él quería el derecho de primogenitura de Esaú. O sea, le estaba preparando un plato de comida no porque sea un buen chef, un buen cocinero, o porque estuviera preocupado que su hermano llegaría con hambre, sino que la intención de él era apropiarse de la primogenitura. Y él sabía que su hermano era un poquito hambriento, entonces prepara un rico guisado, una rica estofado, ¿verdad? Y le dice, mira, si tú quieres comértelo y servirte esto, vas a tener que renunciar y poder darme tu primogenitura. Él quería el derecho de primogenitura de Saúl y lo consiguió a cambio de un plato, ¿de qué era? Ni siquiera era un asado, hermano, un plato de lentejas. Bueno, a él tiene que haberle gustado mucho la legumbre. Satanás no era ajeno a la bondad falsa. Veamos esto cuando él estaba tentando a Jesús en el desierto, como lo dice Lucas capítulo 4. Vamos por favor con su Biblia, Lucas capítulo 4. Ahí tenemos también un ejemplo de una bondad falsa. Lucas capítulo 4, versos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y tú postrado, dice el verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Tentadora la oferta, ¿no? Tentadora, hermano. Imagínense que si el enemigo, el diablo, se atreve en el desierto a tentar a Jesús, el Hijo de Dios, ¿cuánto más se va a atrever a tentarnos a nosotros? ¿Qué hubiera hecho usted? Pregúntese, ¿qué hubiera hecho usted si hubiera estado en el lugar de Jesús? Si el enemigo le ofrece lo que le ofrece normalmente a todos estos artistas que de un momento a otro saltan a la fama, de una manera como uno no se lo explica, pero todos sabemos que detrás de esto hay una mano negra, ¿verdad? Que mueve todo ese mundo de la farándula y de todo ese tipo de cosas. Pero si la oferta fuera dada a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Todos estos reinos te daré si tú postrado me adorares. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le ofreció a Jesús la adoración de todo el mundo, pero había una condición. Primero Jesús tendría que adorarlo a Él. Y Satanás usó la bondad, al menos la apariencia de ella, para tratar de manipular al Hijo de Dios para su propio beneficio. Así que cuidado con eso, hermano, cuidado con tratar de ser bondadoso con alguien para pensar o para poder obtener algún beneficio, sino que tiene que ser una bondad sincera. Dígale a que está a su lado, sé sincero. La bondad bíblica es exactamente lo contrario. ¿Qué es lo que es la bondad bíblica? Es la extensión de la benevolencia a las personas que pueden ser o más amables o cariñosas o incluso considerada todo lo contrario. Porque la palabra bondad no se usa a menudo en el Nuevo Testamento, pero la raíz griega de la palabra se relaciona con benevolencia y utilidad. Y así podemos decir con confianza que ser bondadoso bíblicamente significa mostrar desinterés, tener el objetivo de buscar y hacer el bien a los demás y no a nosotros mismos. Y esto va un poquito amarrado con lo que hablamos la semana pasada. Que nosotros en nuestras acciones a veces somos tan egoístas. Cuando ayudamos a alguien, cuando ofrendamos algo a alguien, cuando tratamos de ayudar a algo a alguien, porque siempre estamos esperando recibir algo a cambio. Si yo doy algo, por último, que me den las gracias. ¿Sí o no? Pero a veces ni eso hace la gente.
Aquí hemos ayudado a mucha gente, ni las gracias dan a veces. Hemos hecho llegar primicia a muchas personas, ni las gracias, pastor, no, grillos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros a veces andamos pensando y queriendo ese tipo de amabilidad. Pero ¿qué es lo que son la amabilidad? Incluso considerar todo lo contrario, la palabra bondad no se usa en el Nuevo Testamento, pero la raíz griega de la palabra se relaciona con benevolencia y utilidad. Así podemos decir con confianza que ser bondadoso bíblicamente significa mostrar desinterés, o sea, ayudar a alguien sin esperar recibir nada a cambio. Y Jesús fue más allá, Jesús dijo, oren aún. ¿Por qué? Por sus enemigos, aquellos que nos quieren borrar del mapa. Hay gente que quisiera borrarnos literalmente del mapa, a muchos de nosotros. Pero el Señor dice que no lo maldigamos y que podamos ser benevolentes y que podamos orar por ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros realizamos una obra buena, quien la está realizando es Dios a través de nosotros. Pero cuando yo hago una obra mala, ese personaje realmente soy yo. ¿Se entiende? Lo malo que podemos ver en usted, eso es realmente usted. Pero lo bueno que nosotros podamos ver es lo que Dios hace a través de usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo hago una obra buena, cuando yo soy benevolente con alguien, cuando yo ayudo a alguien, lo que estoy haciendo es que ese alguien vea a Dios obrando a través de lo que yo estoy haciendo. Y no me ve a mí, sino que vea a Dios a través de lo que yo estoy haciendo. Porque esa es la obra redentora y esa es la obra que Cristo realiza. Ahí estaba una viejita orando, ¿verdad?, en su cuarto porque estaba pasando penumbra y estaba pasando necesidades y estaba pasando hambre junto a sus hijos. Y ella oraba ahí con la ventana abierta de su casa y decía, Señor, por favor, envíame pan. Señor, por favor, envíame pan. Decía, envíame pan para mis hijos. Y ella oraba en su cuarto y pasaron un grupo de muchachos adolescentes por fuera y escucharon a la viejita orando. Y entonces ellos dijeron, oye, vamos y comprémosle pan para que esta vieja crea que Dios se lo envió. ¿Entendió? Bien, el que entendió bien y el que no, pregunta más tarde. Sea como sea que las cosas llegan porque Dios la provee y a veces la ayuda a usted le va a llegar por menos que usted espera. Y el que usted tiene puesta la ficha, este me va a salvar, mi compadre me va a salvar, mi comadre me va a salvar, y a veces te cierra la puerta en la cara y no te ayuda. Pero la ayuda viene, como dice el Salmo, ¿de quién? De parte de Dios, el que menos espera. ¿Cuántos dicen amén? Piensa en la parábola del buen samaritano. Vemos en esta historia una increíble falta de bondad. Primero demostrada por un sacerdote. Dice que un hombre fue asaltado y fue dejado a medio camino casi moribundo. Pasa por allí, voy a parafrasear porque el tiempo no nos da para leer la historia. Pero dice que pasa un sacerdote, lo mira y sigue caminando. Y luego pasa un levita, que es uno de estos personajes que trabajaban en el templo, y lo mira y sigue caminando y no presta ayuda. Camina justo más allá del hombre en necesidad. ¿Qué puede hacer él por nosotros? No mucho. Ese es el diálogo interno que parece sugerir sus acciones. Pero llega uno que es un buen samaritano. Por otra parte, fue movido por la compasión a hacer algo para ayudar al hombre herido. Él actuó fuera de cualquier motivación para ganar algo personalmente, y esta es la verdadera bondad que le agrada a Dios. ¿Por qué el buen samaritano está metido hoy en la página de la Biblia y no está el nombre del levita y el nombre del sacerdote? Porque el buen samaritano actuó como nosotros tenemos que actuar hoy en la vida y actuar hoy en medio de la sociedad. Él lo tomó, dice que curó sus heridas, lo llevó hasta el mesón, que era un lugar como una especie de residencia, y él dice, si algo te queda debiendo, ponlo a mi cuenta, cuando yo regrese, lo pago. Y cuando nosotros vemos la historia del buen samaritano y la espiritualizamos, podemos darnos cuenta que vemos a Jesús como un buen samaritano actuando de la misma manera con cada uno de nosotros. El llamado hoy día es que usted salga a la calle, saliendo hoy de la iglesia, vaya y ayude a cuanta persona pueda ayudar.
no esperando que va a recibir algo. Porque ¿quién le va a dar a usted un drogadicto que está tirado en la esquina de la calle? ¿Quién le va a dar a usted un alcohólico que está tirado en una plaza? ¿Qué puede usted esperar de él? Nada. Pero ¿qué le puede usted brindar a él? Mucho. Ayuda, un poquito de dedicación, escucharlo y por sobre todo ofrecerle la luz maravillosa del Evangelio. Nuestro Dios es amable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo ha tratado Dios con amabilidad a usted? ¿A alguien Dios lo ha tratado mal aquí? Dios es amable. Lo vemos en el Evangelio. Él miró hacia abajo a toda la raza humana perdida en pecado y rebelión y decidió enviar a su Hijo Jesucristo para rescatarlo de la eterna destrucción a gran costo para él mismo. ¿Cuál fue el precio de esa obra? La sangre de Cristo. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Jesús fue completamente desinteresado al negarse a sí mismo por nosotros. Pablo habla de la bondad salvadora de Dios. Veamos Tito, por favor, capítulo 3. Vaya con su Biblia a Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. ¿Qué dice Tito 3, 4 y 5? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea que no fue porque nosotros le impresionamos, lo voy a salvar porque me impresionó, no. Sino por su misericordia. ¿Por qué usted es salvo? Dígale que está a su lado, solo por misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cultivar la bondad, pastor? Bueno, para ser amable debemos ser, ¿qué dice ahí? Para ser amable, ¿qué tenemos que ser primero? Humildes. ¿Y cómo estamos con eso? ¿Cómo estamos con ese primer paso? ¿Cómo estamos en humildad? Oh, el Señor sabe que yo soy humilde. Pero, ¿lo estamos evidenciando? ¿Lo evidenciamos en nuestras relaciones interpersonales? ¿Será que el resto podrá decir lo mismo de nosotros? Oye, el hermano que es humilde. O la hermana que es humilde. Para ser amable tenemos que ser primero humildes. Los hombres orgullosos consideran a los demás. ¿Cómo consideran los orgullosos a los demás? Como menos valiosos. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia a nosotros? Que debemos considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Y eso no habla de un tipo, una relación de hipocresía, sino que habla de que realmente nosotros tenemos que sentir que nuestro hermano es superior a nosotros. Haga esa práctica y dígale que está a su lado, hermano, tú eres más importante. Dígaselo, hágalo, practíquelo, porque el orgullo tiene que ir de alguna manera disminuyendo en esta práctica. Ellos, los orgullosos, no se inclinarán para ampliar el tipo de servicio desinteresado que hemos estado considerando. Una persona orgullosa no se parece en nada a Jesús, que se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para darnos ejemplos y para mostrarnos bondad infinita incluso a sus enemigos, a pecadores como tú y yo. Porque antes de venir a Cristo, antes de reconocer y recibir a Cristo y nuestra pecaminosidad ser reconocida, éramos enemigos de Dios. Todo el tiempo fuimos enemigos de Dios. Yo no andaba pensando en Dios, hermano. Andaba viviendo, como dice Ricky Martin, la vida loca. Esa era mi vida, ese era mi estilo de vida. Nunca pensaba en Dios. Pero aún en esa condición, dice la Biblia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor ahí nos dio vida y juntamente con Cristo. Así que además, hermanos, para ser amables, debemos evitar el individualismo espiritual. Si somos salvos como individuos por medio de la fe, la muerte y la resurrección de Jesucristo en nuestro hombre, pero esta salvación nos hace parte de la iglesia, el cuerpo eterno de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 12, 24 y 25. Estamos claros que la salvación se manifestó individualmente a cada uno de ustedes. Porque la salvación llegó de una manera gloriosa y ahora yo reconozco y sé que el Señor me otorgó la salvación solo por su gracia. Pero eso no queda allí. Ahora yo pertenezco a una comunidad.
Ahora yo participo en una comunidad que son mis hermanos y que es la iglesia. ¿Y qué dice Pablo de esa comunidad? Porque los que en otro, perdón, porque los que en nosotros son más decorosos, hablando de los miembros, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor. ¿A quién le dio más honor el Señor? Al que le faltaba honor. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cuál debe ser nuestra prioridad? ¿Cuál debe ser nuestro trabajo en el Señor? Preocuparnos por nuestros hermanos. A veces los más débiles, a veces los más insignificantes son los más importantes en la iglesia. Y no solo el pastor o el predicador que trae el sermón el día domingo, sino que cada uno de ustedes tiene una parte primordial en la iglesia y cuando usted no está, se nota su ausencia. Dígale a que está a su lado, deja de ausentarte. Aproveche y tirarle la oreja en nombre mío. Deje de ausentarse, porque usted es parte importante en lo que es el cuerpo de Cristo. No hay categoría bíblica para los cristianos solitarios. Hemos sido dotados como creyentes individuales para servir el uno al otro con la bondad y también para mostrar bondad al mundo incrédulo, al presenciar la gracia de Dios en el Evangelio de Jesucristo. Así que, para cultivar el fruto de la bondad, estudia tu propio pecado. Lo primero que tenemos que hacer es confrontar nuestra realidad. Estudia tu propio pecado. Medita en la bondad que Dios te ha mostrado en Cristo. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios te ha dado oportunidades? ¿Cuántas veces Dios ha sido bueno contigo aun cuando no te lo mereces? Y eso te va a llevar a ti a ser bondadoso con los demás, a no prejuiciar y a no ser juicio de nuestros hermanos. Medita en la bondad que Dios te ha mostrado en Cristo y que esto destruya tu orgulloso egoísmo. Ora y pide a Dios que vuelva tu corazón hacia los demás en verdadera bondad de Cristo. Para practicar la bondad dentro de la congregación y fuera de la congregación, primero que nada hay que ser humilde. Hay que reconocer su pecado y hay que reconocer que se nos ha perdonado mucho y a quien mucho se le perdona, ¿qué dice la Biblia? Mucho ama. Avancemos. La bondad bíblica no es simplemente la apariencia de ser bueno, porque buenos somos todos el domingo en la iglesia. ¿Sí o no? Uy, nos faltan las alitas, no hay. Pero en la realidad, hermanos, en el 24/7 de nuestra vida, a veces es solo apariencia. Y eso dentro del ámbito bíblico a veces nos vuelve fariseos. A veces nos hace ser y parecer fariseos. La bondad bíblica no es simplemente la apariencia de ser bueno, albergando al mismo tiempo malos deseos interiormente. La bondad bíblica no es hipócrita. Dios ha dicho muy claro que Él aborrece la falsedad, poniendo en claro que confronta esta actitud. En el primer capítulo de Isaías, Dios condena al pueblo de Israel por su infidelidad a Él. Isaías 1, 13 y 14. El Señor hace un reproche y un reclamo y dice: no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma y me son gravosas. Cansada estoy de soportarlas. Y de alguna manera Jesucristo toma, ¿verdad?, este tipo de pensamiento y luego lo materializa en el Evangelio cuando Él dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces hemos sido confrontados por el Espíritu Santo y hemos sido encontrados honrando a Dios de labios? Y nuestro pensamiento en el trabajo, nuestro pensamiento en nuestro corazón, en las finanzas, en los proyectos, en las inversiones, en tantas cosas. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos un ejemplo de falsa bondad, Hechos capítulo 5, de la historia de Ananías y Zafira. Usted sabe la historia, no la vamos a leer por tiempo.
Pero esta pareja vendió una propiedad y dieron una parte de los ingresos a la iglesia. Pero en su hipócrita deseo de parecer buenos, afirmaron haber dado todos los beneficios. Pedro les informó que habían mentido a Dios y ambos literalmente cayeron muertos. ¿Qué vemos en ese ejemplo? Hipocresía, falsedad, una falsa apariencia, pensando ellos que los demás estaban viendo que ellos estaban dando todo cuando en su interior sabía que habían quitado un poco de la cantidad tratando de engañar a Dios y al Espíritu Santo. Dios en su odio abierto a la falsa bondad que debe conducirnos esta mañana a preguntarnos cómo jugamos al hipócrita en nuestras propias vidas. Elegimos los ministerios eclesiásticos de los que debemos ser parte en base a lo público que sea. Lamentablemente, a veces esto se vive muy a menudo dentro, hermano, de las iglesias. Y que alguien no siente la importancia de un pequeño trabajo que se le pueda asignar. Si realmente no es que él esté en el púlpito. Yo quiero decirle, hermano, que el más simple de los trabajos que usted puede hacer en la iglesia y para la iglesia es tan o más importante que estar predicando el domingo en el púlpito. No lo convencí, parece. ¿Le gusta el púlpito a usted? ¿A cuánto le gusta el púlpito? Hay mucho trabajo que hacer ahí abajo fuera del púlpito, hermano. Pero hay gente que a veces se espera y se esfuerza por estar allí. Y no solo como iglesia, hermano. También lo vivimos a nivel ministerial. He visto tristemente cómo muchos no participan cuando no son ellos los que están en el púlpito. Usted sabe que tengo un cargo de mucha importancia yo en la Asociación de Pastores de Antofagasta, donde nos reunimos más de 50 pastores de la ciudad. Y tristemente me he dado cuenta que cuando algunos no son puestos al púlpito simplemente no participan. ¿Qué le dice eso a usted? Dígame, ¿qué le dice? El ego, soberbia, no entender absolutamente nada de la humildad y no entender nada de la unidad. Porque en Cristo todos somos un cuerpo. Y aun cuando a veces los más pequeños que no cuidamos muy bien son tan necesarios y tan importantes para la obra que nosotros realizamos. Nuestros corazones se desvían hacia la consideración a veces de cómo tales actividades van a ayudar en mi crecimiento, en mi fama o en mi desarrollo. Entonces, ¿qué es la bondad auténticamente cristiana? Es la búsqueda de la belleza moral en nuestros deseos y acciones. Es buscar moralidad. Es que nuestra belleza moral en nuestras acciones, la bondad se parece mucho a la categoría bíblica de rectitud. El teólogo Tom Snyder y Daniel y el padre de Patrick ha escrito sobre esto. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios están fortalecidos para vivir vidas de belleza moral y su decencia brilla en un mundo arruinado por el mal. La gente que es bondadosa, hermano, va a brillar por su testimonio. Y el Señor dijo, el mundo va a creer cuando vean que ustedes son uno. Porque los milagros a la gente lo convencen, pero un rato nomás. Mientras el paralítico dejó la silla, se levantó, toda la gente. Pero después dejan de creer, después dejan de perseverar, después dejan de permanecer. Pero el Señor dijo, el mundo va a creer cuando vean que ustedes son uno. Dígale que está a su lado, debemos ser uno. La bondad también connota un espíritu saliente. El que es bueno hace el bien. Dígalo conmigo, el que es bueno hace el bien. No es una condición de corazón solamente. Dios mismo, que la perfección de la bondad actúa en su bondad. ¿Qué dice Lucas 6:35? Amad pues a vuestros, léalo aunque le cueste, amad pues a vuestros enemigos y hacer bien y prestar. Más rato le voy a pedir prestar. No esperando de qué, de ellos nada. ¿Cuántos de ustedes van por la vida así? ¿Alguien va por la vida así?
Yo entendí hace poco eso. Mira, soy un viejo de 52 años. Pastoreo desde que tengo 24 años, así que la mitad de mi vida he sido pastor. Pero este último tiempo no espero nada de nadie. Así no me decepciono ni me sorprendo. Tan simple como eso. No esperando de ellos nada, y será vuestro galardón, y seréis hijos de él, Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y los malos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Una excelente manera de cultivar la bondad es estar regularmente propenso a despertar tu afecto e interés por lo que es verdad, por lo que es bello y por lo que es bueno. Y otra y última excelente manera de cultivar la bondad es estar dispuesto a aceptar la amonestación y la reprensión. Eso sí es medio difícil en la iglesia, ¿no? Nos gusta que nos alaben, oye, el hermano lo hizo extraordinario, pero cuando el hermano hay que tirarle la orejita, se enojan algunos, ¿verdad? No les gusta. Pero nosotros como iglesia reformada, dentro de nuestras prácticas, le damos mucho énfasis a la disciplina. Y la disciplina va a mostrar realmente quién somos cada uno de nosotros. ¿De qué estamos realmente hechos? Porque lo más fácil para un cristiano cuando lo disciplinan, ¿qué es? Irse. Total, en la iglesia de la esquina nadie me conoce. Y allá llego y presento mis cartas y presento mi currículum y a lo mejor hasta agarro púlpito y aquí no tengo púlpito. Pero la disciplina al presente a nadie le causa gozo o alegría. Pero dice la Biblia, el libro de Hebreo, que con el tiempo da un fruto apacible de justicia. Con frecuencia no estamos conscientes de nuestro propio pecado y como pecadores orgullosos no nos gusta que nuestros pecados sean señalados por aquellos que los ven. ¿Cuánto sabía que la gente nos ve? Si no lo sabía, hoy se lo digo, hermano. La gente lo está observando. La gente nos está viendo. Pero si realmente deseamos crecer en la bondad, debemos estar dispuestos a escuchar y a recibir corrección. ¿A cuánto les cuesta escuchar? Levante la mano a los que les cuesta escuchar, a ver. A ver, ¿de verdad? Le pregunto de nuevo para que no esté mintiendo, y menos la iglesia, hermano. ¿A cuánto de ustedes les cuesta escuchar? Yo estoy preparando una enseñanza porque el próximo viernes me toca ir a una iglesia bautista a hacer una charla matrimonial, un evento de matrimonio. ¿Y sabes cuánto Dios me ha confrontado a mí preparando lo que voy a enseñar el próximo viernes? ¡Wow! Ni le cuento. Y una de las cosas es eso. Yo soy fácil de responder y hablar y me cuesta mucho escuchar. Cuando mis hijas o mi esposa conversan algo, alguna duda, alguna crítica, yo pero así, cosas de segundo, ya les tengo la respuesta, les tengo el juicio y ya las condené. Y creo que no soy el único aquí, porque yo sé que les cuesta a ustedes reconocer eso. Pero es así, hermanos. Muchas veces no estamos dispuestos a escuchar y muchas veces no queremos recibir la corrección, pero es necesario cuando el Señor está amonestando nuestra vida hacer un alto y hacer un cambio en lo que estamos haciendo. No estamos yendo y haciéndolo de la mejor forma. ¿Qué dice Pablo hablando con los creyentes aparentemente maduros? Dice Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad. Llenos de este conocimiento de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Hermano, la iglesia debería tener tal nivel de madurez que debiéramos ser capaces de escuchar la amonestación que nuestros hermanos le pueden hacer. Nosotros tenemos en esta iglesia un cuerpo de presbíteros que trabajan de la mano con el pastor y que ellos alguna vez le pueden amonestar a usted. Usted no le diga, pero es que no, yo voy a hablar con el pastor, porque si usted está hablando con ellos es como si usted estuviera hablando con el pastor. Entonces tenemos que de alguna manera tener ese tipo de humildad y saber y reconocer que para ser bondadosos tenemos que ser humildes. Tenemos que pensar primero que nada en el bien de los demás. Avancemos, que el tiempo no perdona. Fidelidad o fe, como dice su Biblia, en el próximo fruto del Espíritu. La fidelidad o la infidelidad se define mejor como la desobediencia hacia Dios. A menudo en la Escritura vemos esta conexión entre desobediencia e infidelidad, como en el pasaje de Primera de Crónicas 10:13.
¿Se acuerda usted la historia de Saúl? Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová y contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. ¿Usted se acuerda de la historia del rey Saúl? Es triste, hermano, la historia del rey Saúl. Es triste toda la historia de Israel en ese periodo, porque es el periodo cuando el pueblo dice a Samuel, el profeta del momento, le dicen, Samuel, nosotros queremos tener rey como tienen todas las naciones. Hasta ese momento había una teocracia, solamente Dios gobernaba a su pueblo, Dios lo dirigía y Dios lo encaminaba. Pero llega un momento donde ellos dicen, Samuel, nosotros queremos tener un rey como lo tienen todas las naciones. Así que Dios le dice, Samuel, déjalo que pongan un rey, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dice el Señor. Y eligen a uno especial. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Saúl. La historia dice que Saúl era un tipo simpático, así como de la Iglesia Bíblica Maná. Tenía buena apariencia, era alto, el más grande en Israel le llegaba al hombro a Saúl. Era un tipo bonachón. Pero era porfiado, hermano. Era desobediente como algunos de otra iglesia. Dios le dice, anda y destruye a Amalek por completo, mata a todas las personas porque han prevaricado y han faltado. ¿Qué hace Saúl? Saúl escucha al pueblo y el pueblo le dice, oh rey, mira, hay unos animalitos gorditos ahí, los podríamos llevar para el templo, lo ofrecemos como ofrenda y nos comemos la carnecita. Hacemos un asadito, diría. Le perdonaron la vida, dice la Biblia, a lo mejor del ganado, no como Dios le había dicho. Ahora Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, habla de Saúl y dile por qué Saúl me ha desobedecido, yo lo he desechado y ya no será más rey sobre Israel. Triste. Saúl comienza a llorar, Saúl comienza a pedirle misericordia a Samuel, pero Dios ya lo había desechado. Y no solo lo había desechado, sino que Dios ya tenía preparado al que iba a ocupar su lugar. David, el hijo de Isaí, de Belén. Es triste saber que alguien ya está preparado para ocupar tu lugar. Pero es así, hermano, la vida es así. La obra es así, el evangelio es así. La obra de la iglesia no se detiene porque no hay un fulano de tal, siempre Dios tiene a otro. Para que salte a la pista y la obra siga avanzando. La obra no se detiene con los hombres. Dios ya tenía preparado al que iba a reemplazar a Saúl. El Espíritu del Señor ya había venido sobre David. Y ahora Saúl empieza a caminar solo. El Espíritu de Dios ya no lo está guiando. Ya no lo está protegiendo. Ya no lo está usando. Y Saúl va a ir a la batalla. La última batalla de su vida. Va a ir a la batalla y ahora ya no tiene la seguridad de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl vuelve a quebrantar por última vez la palabra y acude a una pitonisa. Acude a una adivina para que le diga lo que va a ocurrir mañana en el campo de batalla. Y anteriormente, cuando tú lees la Biblia, el mismo Saúl había mandado a eliminar y a matar y a sacar a todas las brujas y adivinas de Israel. Pero quedaba la pitonisa de Endor, que no era cualquier pitonisa, ojo. Así que Saúl se va para allá. Por supuesto va disfrazado, porque si no hubiera sido imposible llegar. Saúl va disfrazado. Y cuando llega donde la pitonisa, ella con mucho temor le dice, oiga, el rey ha mandado a sacar a todas las de mi clase y usted viene a mí para pedirme a quién quiere que yo le haga venir. Y Saúl le dice, tráeme a Samuel. Y cuando le dice Samuel, la bruja se da cuenta que no era cualquiera, era Saúl, el rey, el que estaba frente a ella. Esa es la historia que comienzan a preparar todo. Ella comienza a hacer sus invocaciones, comienza a hacer sus brujerías y sus cosas, y ¿sabe lo que ocurre? ¿Quién se la Biblia que ocurre? Apareció uno de pelo blanco, dice, canoso, y dijo ella, me parece que es Samuel, y se espantó, dice la Biblia, de tal manera cuando él apareció.
Ahora usted se está preguntando rápidamente, porque usted es rápido igual que yo de mente, y se está preguntando, ¿qué pasó ahí, pastor? Yo le voy a decir las dos opciones teológicas que hay. Una es que haya sido una figura fantasmal demoníaca que se apareció. Y la segunda es que la permisividad de Dios, como Dios es soberano, permitió que venga Saúl. Porque las palabras que le dice, las palabras que le dice Samuel, no se las podía decir cualquier demonio ni cualquiera. Le dijo, mañana tú estarás conmigo, tú y tus hijos. Y lo que a mí me llama siempre la atención y me llamó la atención por muchos años antes de estudiar teología, era por qué la bruja se espantó y se asustó tanto si era su trabajo. Si usted me dice a mí, pastor, a ver, háblame de la vida, yo la hablo con familiaridad porque es mi trabajo. El trabajo de ella era hablar y traer espíritus. Pero ¿por qué se asustó y casi se va de espalda cuando aparece Elías? Cuando aparece, perdón, el profeta Samuel. Porque probablemente, literalmente, Dios permitió que venga Samuel a hablarle a Saúl. Y le dio la última profecía que Saúl escuchó en su vida. Tú y tus hijos mañana estarán. ¿Qué dijo Samuel? ¿Estarán con quién? Conmigo, donde yo estoy, o sea, muertos. ¿Y de qué manera terminó? Después de haber empezado como uno de los más altos reyes de Israel, terminó como un obstinado, desobediente, sin la gracia de Dios. Parece que llegué hasta aquí, no alcancé ni la mitad del mensaje. La desobediencia manifiesta es obviamente una falta de fidelidad. El que le gusta desobedecer a Dios está manifestando una falta de fidelidad a Dios. Pregunto, ¿cuántos le han desobedecido a Dios en este último tiempo? Puedo preguntarle algo tan básico. ¿A cuántos Dios lo despertó anoche? ¿Por qué usted Dios lo despertó? ¿Oró? Hace frío, Señor. Un ratito más, Señor. Cosas tan simples, hermanos, y cosas tan básicas como esa, que Dios nos despierta por la noche para tener un momento de oración, de intimidad con Él, y nosotros no obedecemos, no nos levantamos. La desobediencia manifiesta es obviamente una falta de fidelidad, pero tal vez sea más común entre los cristianos nuestra obediencia a medias. ¿A cuánto le gusta obedecer a medias? O sea, a su manera y no a la manera de Dios. Eso no es bueno, hermano. Con un corazón poco dispuesto. Obedecemos, pero solo en parte. O obedecemos a regañadientes. Vemos la respuesta de Dios a tal infidelidad en el libro de Malaquías. El pueblo de Dios le estaba trayendo sacrificios a media y Dios le dice esto. Lea Malaquías 1:8. ¿Qué dice Malaquías capítulo 1, versículo 8? Y con eso quedamos ahí hoy día. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? ¿Cómo tenía que ser el animal para el sacrificio? Perfecto. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí el Señor le está manifestando y le está reprochando la ofrenda que ellos estaban trayendo. No era una ofrenda de acuerdo a lo que tenía que ser, una ofrenda próspera, una ofrenda, como dice mi hermana, ¿verdad? Perfecta, sin ningún tipo de maleficio, sin ningún tipo, hermano, de desperfecto. Tenía que ser perfecta. Entonces, cuando ofrece el animal ciego para el sacrificio, el Señor dice, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntaselo a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí está hablando netamente de nuestras ofrendas. Cuando nuestras ofrendas no son sinceras. Cuando nuestras ofrendas no son con un corazón generoso, ojo. Porque yo puedo ofrendar, como dijo Pablo y lo dije la semana pasada, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, no sirve absolutamente de nada. Entonces mi ofrenda tiene que ser tan sagrada y tiene que ser tan honesta al Señor,
que no tiene que haber un mal corazón, una mala intención. Es más, el Señor dijo, si vas a dejar tu ofrenda y te recuerdas que tienes algo con tu hermano, ¿qué dijo él? Anda primero, ordena el tema con tu hermano y luego trae la ofrenda. Así que echar 5,000, 10,000, 20,000 pesos no es algo así, no es la ofrenda, hermano. Hay que haber un corazón generoso, un corazón honesto y una actitud humilde, sabiendo que con ello yo no voy a impresionar a Dios, sino que solo le estoy dando de lo mismo que Él me ha dado. Quedemos hasta aquí, seguimos el próximo domingo.